Hola, bienvenidos al video sobre mercados internacionales de capital. Este video fue elaborado para la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, por la alumna Dulce María Martínez Molina, en la asignatura de Finanzas Corporativas, en la licenciatura de Administración, por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Ok, empecemos. Y primero que nada, bienvenidos al fascinante mundo de los mercados internacionales de capital, donde las finanzas trascienden fronteras y conectan economías de todo el mundo. Los mercados internacionales de capital son sistemas financieros globales en los que se compran y venden instrumentos de inversión, permitiendo que fluyan enormes cantidades de dinero entre países. A través de estos mercados, empresas, gobiernos e inversionistas se pueden financiar proyectos obteniendo recursos y manejando riesgos, sin importar las fronteras nacionales. Dentro de estos mercados nosotros tenemos diferentes instrumentos, así que veamos los principales. Primero están los bonos internacionales. Estos son instrumentos de deuda que empresas o gobierno emiten en el extranjero para captar financiamiento de otros países. Por ejemplo, un gobierno puede emitir bonos en Estados Unidos o Europa para financiar sus proyectos nacionales. Luego tenemos las acciones internacionales. Son inversiones en empresas que cotizan en la bolsa extranjera, lo que permite a los inversionistas participar en compañías de todo el mundo. Así, una persona en México puede ser accionista de una empresa en Japón o en Estados Unidos. También encontramos los mercados de divisas o forex, dedicados al intercambio de monedas. Estos mercados son esenciales para la economía global, porque permiten realizar transacciones internacionales al facilitar la conversión de monedas. Y finalmente tenemos los instrumentos derivados y futuros, que son contratos financieros que permiten a los inversionistas especular o protegerse de fluctuaciones en activos internacionales. Estos contratos son claves para manejar los riesgos de un entorno financiero que está cambiando constantemente. Después de una breve introducción de lo que son los mercados internacionales de capital, ahora sí comencemos. Primero comenzaremos con el análisis de mercado, que es el corazón de la inteligencia financiera en nuestra sociedad de inversiones. En el ámbito financiero, el análisis de mercado evalúa los cambios y tendencias que imperan en los instrumentos de inversión. Este análisis permite interpretar los signos de mercado y valorar si existe eficiencia, es decir, si los precios reflejan realmente toda la información disponible. Es importante mencionar que existen 3 enfoques claves para el análisis de mercado. El primero es el análisis fundamental, que examina la estructura financiera y económica de una empresa o nación. Observamos los ingresos, las deudas y otros valores importantes, como si estudiáramos las venas mismas de una organización. En segundo lugar, tenemos el análisis técnico. Aquí exploramos los patrones históricos de precios y volúmenes de transacción, herramientas que nos ayudan a desentrañar las tendencias de mercado mediante gráficos y datos pasados. Y por último, tenemos el análisis cuantitativo. Este enfoque utiliza modelos matemáticos y estadísticos, otorgando a los inversionistas el poder de prever comportamientos futuros en el mercado. Hablando de la situación en México, el análisis de mercado ha evolucionado con la apertura económica, pero aún así enfrentamos retos para alcanzar una eficiencia completa. La regulación es necesaria, pero puede limitar la integración con mercados globales. Esto quiere decir que en definitiva la eficiencia es una meta que aún espera ser plenamente conquistada en nuestro país. Ahora nos adentraremos en el vulnerable terreno de los abonos, pilares de los ingresos fijos y las inversiones seguras. Un bono es un tipo de deuda que un gobierno o empresa emite para financiar sus proyectos.
A cambio, los inversionistas reciben pagos periódicos de interés y al final del plazo el monto total a nominal del abono. Para esto existen diferentes tipos de bonos que los inversionistas pueden elegir. Primero tenemos los bonos gubernamentales, que son emitidos por el Estado. Estos suelen garantizar un riesgo bajo, lo que los hace una opción segura en tiempos de incertidumbre. Luego tenemos los bonos corporativos. Estos los emiten las empresas, ofreciendo un rendimiento generalmente mayor, aunque con un riesgo también alto, ya que depende de la solvencia de la corporación. Existen también los bonos hipotecarios y los convertibles. Los bonos hipotecarios están respaldados por activos intangibles, mientras que los convertibles otorgan al poseedor la opción de cambiarlos por acciones de las mismas empresas en el futuro. Y finalmente tenemos los bonos indexados. Estos ofrecen una relación con una divisa extranjera. Este tipo de bono es popular en mercados emergentes como México, ya que facilita la entrada de capitales extranjeros. Es importante mencionar que en México los bonos han sido fundamentales para atraer capital extranjero. A través de ellos se financia tanto el sector público como la economía en general, generando una estabilidad vital en el mercado de deuda nacional. Ok, ahora continuaremos con las acciones preferentes y comunes. Las acciones son ese símbolo de propiedad y riqueza que permiten a los inversionistas participar en el destino de una empresa. En el mercado de capitales, las acciones se dividen en dos tipos principales, cada uno ofreciendo beneficios diferentes. La primera son las acciones comunes. Estas otorgan el derecho a voto en decisiones claves de empresa y ofrecen la posibilidad de obtener grandes rendimientos a través de dividendos y el aumento de su valor en el mercado. Sin embargo, estas acciones suelen ser más volátiles, así reflejan los altibajos de la economía y del sector en el que la empresa opera. Por otro lado, tenemos las acciones preferentes. Estas son una opción para quienes buscan una inversión estable. Estas acciones otorgan prioridad en la recepción de dividendos y en el pago en caso de liquidación de una empresa, aunque usualmente no incluye el derecho al voto. En México también es importante resaltar que la inversión extranjera ha favorecido la adquisición de estas acciones. Ejemplos prominentes incluyen la compra de Banamex y Grupo Modelo por capital extranjero. Esta dinámica, sin embargo, ha estado más orientada a comprar empresas ya establecidas que a la creación de nuevos proyectos desde sus cimientos. Luego continuaremos con las campañas de inversión, ya que son grandes bastiones del ahorro que permiten a los ciudadanos comunes participar en el trato de la bolsa de valores. Esas empresas agrupan fondos de numerosos pequeños y medianos inversionistas para crear carteras diversificadas. Esto ayuda a facilitar el acceso a inversiones que de otro modo sería un poco difícil de alcanzar. Dentro de las campañas de inversión existen diferentes categorías. La primera de ellas son los fondos mutuos. Los fondos mutuos facilitan que los pequeños inversionistas participen en carteras diversificadas y así se empiezan a gestionar profesionalmente, lo cual reduce el riesgo al repartir la inversión en diferentes activos. Posteriormente tenemos los fondos de renta fija y variable. Estos invierten en instrumentos seguros como abonos ofreciendo ingresos estables, ya que son de renta fija. Por otro lado, tenemos los de renta variable, y estos se centran en acciones y en otros activos de mayor riesgo que pueden generar altos rendimientos. Y finalmente tenemos los ETFs o fondos cotizados en bolsa. Estos combinan la flexibilidad de las acciones y la seguridad de los fondos mutuos,
ya que se pueden comprar y vender como acciones en el mercado de valores. Ok, luego hablando de nuestro país, pues estas compañías de inversión permiten que pequeños inversionistas se involucren en el mercado financiero, repartiendo el riesgo y fomentando la estabilidad en el sistema. Esto ayuda a que las sociedades de inversión en sus diversas modalidades sean gestionadas principalmente por bancos y casas de bolsa, permitiendo una mayor participación y acceso para todos los ciudadanos interesados en invertir. Ahora continuaremos en el fascinante mercado de futuros. Los inversionistas miran hacia adelante, anticipando los precios y asegurando estabilidad en el medio de la incertidumbre. Este mercado permite la compra y venta de activos financieros o materias primas a precios preestablecidos en fechas futuras, lo cual es muy valioso tanto para la cobertura de riesgos como para la especulación. Este mercado se compone de varios elementos. El primero son los contratos de futuros, que son estandarizados y establecen el precio y la fecha para la entrega futura de un activo en específico. Estos pueden aplicarse a productos agrícolas, energéticos, divisas o índices bursátiles. Posteriormente tenemos la cobertura de riesgo. Esta es una estrategia en la que las empresas en sectores volátiles utilizan contratos de futuro para garantizar costos estables y protegerse contra fluctuaciones adversas en el mercado. Además, este mercado también atrae a especuladores que buscan obtener beneficios basándose en los cambios en el valor de los activos. Ahora, hablando de México, el mercado de futuros aún está en desarrollo, lo cual limita la capacidad de los inversionistas para gestionar riesgos frente a la volatilidad del mercado. Sin embargo, la creación de un mercado futuro más robusto brindaría a las empresas mexicanas más herramientas para poder enfrentar la inestabilidad y asegurar sus operaciones. Ahora continuaremos con el funcionamiento y participantes de los mercados. Para esto podemos decir que los mercados internacionales de capital funcionan a través de una red global de bolsas, bancos, fondos de inversión y otros intermediarios financieros. Dentro de estos tenemos algunos participantes que son principales, y estos incluyen primordialmente a gobiernos. Los gobiernos buscan financiamiento para proyectos de infraestructura y políticas públicas, emitiendo bonos en mercados extranjeros. Posteriormente tenemos empresas multinacionales. Estas emiten bonos y acciones en otros países para expandir operaciones y captar fondos. Posterior tenemos inversionistas institucionales. Estos son fondos de pensiones, aseguradoras y fondos mutuos que buscan la diversificación y rentabilidad. Y por último tenemos inversionistas individuales. Estos son personas que invierten en acciones y bonos internacionales para poder aprovechar oportunidades de crecimiento global. Ahora veremos las ventajas y desafíos de los mercados internacionales, ya que los mercados internacionales de capital ofrecen numerosas ventajas, como puede ser la diversificación de portafolio. Esta interfiere en intervenir en diferentes mercados, permitiendo reducir el riesgo y aprovechando las oportunidades de crecimiento en diversas economías. También tenemos el acceso a financiamiento. Aquí veremos cómo los gobiernos y empresas pueden obtener fondos en monedas extranjeras para poder financiar proyectos. También tenemos la liquidez. Estos mercados permiten transacciones más rápidas y a gran escala, asegurando la disponibilidad de capital. También podemos decir que en otro lado tenemos varios desafíos que se presentan. El primero y el más importante es el riesgo cambiario. Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden afectar el rendimiento de las inversiones. También tenemos el riesgo político y económico, ya que en invertir en ciertos mercados implica enfrentar la inestabilidad política y la variabilidad económica.
Y por último, tenemos una complejidad regulatoria, ya que cada país tiene sus propias regulaciones y políticas monetarias, lo que complica la inversión transfronteriza. Y algunos de los ejemplos relevantes que tenemos para los mercados internacionales podría ser la crisis del euro en 2010, ya que esta fue una deuda soberana de varios países europeos que puso en evidencia la interconexión de los mercados de bonos internacionales. Por otro lado, tenemos la expansión de empresas tecnológicas, ya que grandes compañías como Apple, Microsoft emiten bonos de mercados internacionales para poder financiar sus operaciones. Otro ejemplo también es el mercado de divisas y el yuan, ya que la inclusión del yuan chino en las cestas de divisas muestra cómo la economía global se adapta a nuevas fuerzas económicas. Estos ejemplos nos demuestran cómo los mercados internacionales de capital afectan tanto a nivel global como individual. Y, estimados espectadores, hemos recorrido juntos el entramado de los mercados financieros, desvelando sus misterios y comprendiendo sus funcionamientos en nuestra realidad económica. Así, hemos visto que los instrumentos y actores en los mercados internacionales de capital, como el análisis de mercado, los bonos, las acciones, las compañías de inversión y el mercado de futuros, no son meras herramientas de inversión. Son, en efecto, los pilares que sostienen el edificio de nuestras economías, promoviendo estabilidad, diversidad y crecimiento en cada nación. Desde los bonos gubernamentales que respaldan los proyectos de un país, hasta los contratos de un futuro que nos permite prever y controlar la incertidumbre, cada elemento actúa como un engranaje en el mecanismo de un sistema financiero, en constante movimiento. En esta gran danza de capitales, el conocimiento y la estrategia son nuestros mejores aliados. Solo con un entendimiento profundo de estas estructuras podemos navegar con sabiduría en el vaso del océano de los mercados internacionales. Espero que esta presentación haya iluminado su entendimiento y despertado su interés profundo hacia este fascinante universo financiero. Con cada decisión, inversión y análisis contribuimos a la gran narrativa económica de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su atención y que este aprendizaje guíe sus pasos en el noble sendero de la administración financiera.